Bienvenidos y bienvenidas al módulo Gamificación y su vinculación con el currículo. Es muy importante a la hora de introducir la gamificación en el aula que tengamos presente que tiene que tener una vinculación curricular. Cuando aplicamos procedimientos de gamificación, como veis en la introducción, es muy importante que tenga una justificación con contenidos, competencias y criterios de evaluación y podamos evidenciar que la aplicación de la gamificación en el aula sirve para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si no conseguimos demostrarlo, estamos siendo presos y presas de la moda, de introducir algo que nos parece que puede mejorar sin tener evidencias de que eso está mejorando. Las clases pueden ser un laboratorio, pero no debemos experimentar de forma indiscriminada con los estudiantes si no hemos demostrado y evaluamos que estas aplicaciones pueden servir para mejorar. Por eso es muy importante conocer muy bien el currículo a la hora de integrar procesos de gamificación. ¿Por qué? Porque pueden ir orientados a la parte más de contenidos, más de procedimiento, más conceptuales, educación en valores o elementos transversales del currículo. La gamificación puede entrar en el currículo de diferentes maneras y hay que conocer bien el currículo para saber cómo vamos a introducir esos procesos de gamificación y qué sentido le vamos a dar a una aplicación de juegos en el aula. Esto se fundamenta en una teoría pedagógica del juego. El juego tiene su estructura, es decir, su estructura y justificación curricular. Vamos a ver una pincelada de las principales teorías pedagógicas en las que se sustenta la gamificación. En primer lugar, la teoría del establecimiento de metas, establecido por CAP. Sabemos que cuando los estudiantes se plantean una meta, le da un propósito y un objetivo para poderla resolver. La gamificación debe tener siempre el establecimiento de alguna meta. Teoría de la autoeficacia, principalmente por Bandura en el 82. La autoeficacia se puede ver aumentada cuando una persona percibe que va superando estadios con diferente dificultad y va ganando en confianza. Eso es lo que queremos con la gamificación, que se superen diferentes fases y el estudiante vaya viendo que progresa y va ganando en confianza en el elemento curricular que le hemos conferido a la gamificación. También se sustenta en la teoría de la autodeterminación. Tenemos tres conceptos básicos: autonomía, relación y competencia. Como podemos leer ahí, es importante que luego descarguéis la presentación como soporte a esta presentación. En el proceso de aprendizaje el estudiante tiene que poder afrontar diferentes actividades, tareas y ejercicios y para ello debe poner en práctica estos tres elementos. Es fundamental poner en práctica que el estudiante sea autónomo, que tenga relación con lo que estamos estudiando, con lo que el estudiante está estudiando y que desarrolle algún tipo de competencia. Además de la autoría de autodeterminación, tenemos la teoría de la comparación social. Todos sabemos que cuando jugamos nos comparamos con otros jugadores, tanto si son muy buenos como si son muy malos. Esto tiene una controversia, como veis ahí, educativa. Una de las pegas que luego vamos a ver en el desarrollo y aplicación de la gamificación en el currículo es la competición. Cuando uno compite, puede ser para bien o puede ser para mal. Y eso puede generar determinadas dificultades de aprendizaje y de sociabilidad en el aula, que tenemos que controlar cuando introducimos la gamificación. Y por último, la teoría del flujo, que lo que pretende abordar es cómo de importante es la estructura de un juego para que yo me sienta inmerso en él, me sienta que fluyo en él y estoy aprendiendo a la vez que estoy disfrutando y se me olvida que estoy aprendiendo mientras estoy jugando. Esta es la parte más complicada hoy en día de proporcionar a las actividades gamificadas este concepto de teoría del flujo. Bien, nos adentramos a continuación en el currículo y su relación con el juego. Hemos dicho al principio de este módulo que es muy importante entender bien cómo está estructurado el currículo, para ver cómo entra la gamificación en el currículo. En la actualidad, con la nueva modificación de la LOMLOE, tenemos competencias específicas, saberes básicos, que son los contenidos, criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje. Todo eso conforman el currículo español en las etapas preuniversitarias. ¿Dónde vamos a colocar la gamificación? Eso es clave a la hora de introducirla para que tenga éxito. Como veis en esta diapositiva, la gamificación en educación tiene que ver con la metodología que se va a aplicar, con los contenidos que se van a desarrollar, con la educación en valores que podemos promover, tanto dentro del juego como en la sociabilidad y la jugabilidad que tenga el juego entre los diferentes estudiantes. Tenemos que respetar todos los principios de seguridad y sostenibilidad. Tenemos que tener
programas y ejercicios y tareas para evaluar. Tenemos que desarrollar competencias también con la gamificación. Si hacemos esto, si tocamos alguna de las patas que tiene que ver entre gamificación y educación, estaremos integrando la gamificación en educación con criterio. Bien, ¿cuáles? No vamos a desarrollar todas las partes en las que está estructurado el currículo. Vamos a centrarnos en la que tiene más sentido cuando la gamificación aparece en el aula. Es con la situación de aprendizaje. Cuando jugamos, cuando diseñamos alguna actividad lúdica, tiene que estar contextualizada en una situación de aprendizaje, a través de tareas complejas, como veis ahí, y el currículo dice que el alumno pone en práctica destrezas, competencias y saberes para su aplicación y resolución. La gamificación no puede ser solo jugar, tiene que estar contextualizada en una situación de aprendizaje que conlleve el desarrollo de educación en valores, competencias o contenidos que poner en práctica. Y entonces es cuando le damos sentido curricular. En esta diapositiva ponemos un ejemplo, la letra es pequeña, pero luego en la descarga la vais a poder leer con tranquilidad, en el que en un contexto personal la situación de aprendizaje se vincula con una actividad gamificada. En este caso es generar un cómic con una aplicación de gamificación como Powtoon, en la que podemos desarrollar una historia gamificada y luego compartirla en redes sociales para dar una respuesta a competencias en inglés orales. Esa situación de aprendizaje en el que el estudiante, a través de un cómic desarrollado en inglés por él y la puesta en práctica en una red social desde una vertiente más de competencia escrita, podemos jugar para desarrollar competencias en la asignatura de inglés. Este es un mero ejemplo de los muchos que se pueden realizar. ¿Por qué es importante el aprendizaje basado en el juego en la actualidad? Pues es importante porque tenemos diferentes aproximaciones que podemos hacer en el aula. La gamificación, que es la más suave, la menos invasiva, es la que estamos abordando en este MOOC. Como veis ahí, la gamificación es un elemento más puntual que hacemos en diferentes momentos del currículo y tiene que ver con un contenido o una competencia o valores. Normalmente no integra todo. Si de verdad queremos hacer juegos, tiene una denominación teórica, son los juegos serios. Es un enfoque mucho más global en el que estamos desarrollando todo de forma conjunta. Este MOOC es introductorio, tanto para profesores, familias como estudiantes. Lo que queremos es que se inicie a ese recompensa, logro, motivación, interés por la competición y por el estatus, primero por la gamificación, y una vez que hayamos superado determinadas fases de determinados proyectos basados en gamificación, dar el paso y aplicar juegos serios. No todo lo que sucede en gamificación y en juego puede resultar muy atractivo, pero tiene unas dificultades, como todo. Tenemos que valorar muy bien lo que hemos comentado antes. ¿Cuál es el balance entre competición y cooperación en el aula cuando estamos gamificando? También la individualidad y la diversidad. Sabemos que cuando jugamos también somos muy individualistas y hay mucha diversidad en el aula, en el aprendizaje cooperativo. Todo esto tenemos que conjugarlo. La recompensa con el compromiso. Queremos que los alumnos tengan compromiso, no que actúen por meras recompensas. El juego muchas veces lo que tiene son recompensas, pero no favorece el compromiso del estudiante. Eso hay que trabajarlo desde la gamificación para integrarla de forma efectiva en el currículo. Y el estatus versus la empatía. Bien, lo que hemos generado vamos a trabajar en equipo, vamos a hacer juegos colaborativos, vamos a generar más empatía. Esos elementos son esas dicotomías de la gamificación, hay que repensarlas. Y como venimos diciendo, y no lo hemos dicho nosotros, Werbach y Hunter en el 2012 ya propusieron cómo podemos hacer esto de forma efectiva en los primeros pasos. Definir los objetivos claramente de la gamificación, establecer las pautas y conductas clave, describir los jugadores que están implicados, los ciclos de actividad, fomentar la diversión y determinar herramientas y recursos. No es suficiente pensar que la gamificación sirve para motivar más al estudiante. No es el objetivo que el estudiante solo esté motivado, sino que aprenda dentro de esa motivación. Puede estar muy motivado por jugar y no aprender nada. Entonces tenemos que conjugar esa filosofía de empleamos gamificación para mejorar el rendimiento académico del estudiante. Y aquí hay dentro del currículo unos principios, sobre todo de metodología
y de evaluación. Tenemos que favorecer dinámicas de recuperación, de retroalimentación, de actividad colaborativa, aprendizaje competencial y aspectos comunicativos en el juego. Todo eso tiene que estar en la metodología que el docente integre en el aula. Y, por otro lado, tenemos que evaluar todo lo que hagamos basado en la gamificación. Tiene que haber momentos de autoevaluación, coevaluación, formación sumativa, elementos criteriales para objetivar esa evaluación y que sea continua. Estos son principios fundamentales de la integración de la gamificación en el currículo. Bien, nos adentramos al final de este módulo con 2 diapositivas que nos van a permitir ver que esto es una plantilla, insisto que luego en la descarga del PDF se podrá consultar con mayor detenimiento, está a modo de ejemplo para que el profesor o profesora que quiera realizar gamificación verá que la tiene que justificar curricularmente en la unidad didáctica, vincular criterios de evaluación, contenidos del currículo, tipología de actividades, estrategias de evaluación y de calificación. Y de esa manera tendremos una propuesta metodológica y de evaluación sopesada que el profesor pueda llevar a las unidades didácticas y evaluar. ¿Cómo evaluamos? Aquí es a modo de ejemplo solo. Esto viene derivado de un estudio por ecuaciones estructurales en el que intentábamos determinar de manera más científica la efectividad del juego en el aula. Veis que se genera un gráfico, no es el objetivo de este módulo explicar la significatividad de los diferentes elementos, sino la necesidad que tenemos de evaluar la funcionalidad y efectividad del juego en el aula. Ejemplo, yo quiero enseñar ortografía con Kahoot o con cualquier elemento de gamificación que se me ocurra. Bien, invitamos a todos los docentes a que lo hagan y que luego hayan diseñado un modelo de evaluación que permita analizar la percepción del estudiante en diferentes dimensiones y analizar la efectividad del rendimiento académico. ¿El estudiante ha mejorado con el juego su competencia en ortografía? ¿Sí o no? Y si es sí, ¿en qué nivel? No es el objetivo del MOOC, pero sí hay muchas formas de objetivar, sencillas, si el juego ha tenido una evaluación positiva en el apartado social y en el de rendimiento académico. Esperamos que este módulo, que es un módulo más teórico, sirva como eje para vertebrar los diferentes módulos que configuran este MOOC y generar que todo lo que vayamos a explicar tiene que venir por un principio curricular si de verdad la gamificación, como se titula este MOOC, es gamificar el aula. Muchas gracias por toda la atención y os esperamos en los siguientes módulos.